Como indicamos en la ocasión anterior, nuestro Señor Jesucristo nos dejó 2 mandamientos u ordenanzas. Uno, que bautizáramos a aquellas personas que son nuevos creyentes. Y la otra es que nosotros nos reunamos a tomar la cena del Señor, a comer del pan, a tomar de la copa en memoria de Jesús. Distintos movimientos cristianos usan distintos nombres para referirse a la cena del Señor. Algunos le llaman la comunión, otros la Santa Comunión, otros la Santísima Comunión o la Eucaristía. Esta palabra, Eucaristía, viene del griego, donde Eucharistos quiere decir gracias. Y Eucharistos en la Biblia, esa palabra quiere decir dar gracias. Por lo tanto, cuando Jesús parte el pan, y el texto dice, y habiendo dado gracias, usted tiene esa palabra de donde viene la palabra española Eucaristía en el Nuevo Testamento. Y por eso algunas tradiciones le llaman así. Quizá usted nunca había escuchado esto de cena del Señor, pero está en el Nuevo Testamento, donde se habla de la cena del Señor, en griego, kuriakon deipnon. La cena del jefe también se puede traducir. La mayor parte de las congregaciones protestantes celebran la cena del Señor. Lo que pasa es que no lo hacen con la misma regularidad. Las tradiciones más antiguas de la iglesia cristiana y algunos movimientos modernos como los discípulos de Cristo celebran la cena del Señor todos los domingos. Otras tradiciones celebran la cena del Señor una vez al mes y aún otras una vez cada 2, 3 o 6 meses. Pero de todos modos, la cena del Señor viene a ser un acto importante. ¿Por qué? Porque del mismo modo que por medio del bautismo entramos en una relación de pacto con Dios, por medio de la cena vamos a renovar ese pacto con Dios. Aunque la cena del Señor fue instituida en el Nuevo Testamento, encontramos que tiene algún trasfondo en el Antiguo Testamento y relación con ideas que aparecen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, al igual que en 1 Pedro 1:19 y en Juan 1 del 29 al 36, se nos habla de que Cristo es nuestra Pascua, que es el Cordero de la Pascua. Este concepto proviene del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel recibe la institución de la Pascua, o sea, recibe una orden de parte de Dios de llevar a cabo una fiesta que se va a llamar la fiesta de la Pascua. Eso se encuentra en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Y de este modo, el sacrificio de Jesús se compara con el sacrificio del Cordero Pascual. Si usted recuerda, ese Cordero había que sacrificarlo, su sangre, ponerla en el dintel o marco de las puertas, y entonces era que la gente podía cocinar el Cordero y comerlo. Por lo tanto, así como el Cordero de la Cena de la Pascua está ahí para celebrar un evento por medio del cual Dios perdona los pecados del pueblo y los salva, pues Cristo Jesús viene a ser ese Cordero Pascual por medio del cual usted y yo podemos alcanzar salvación. En el Nuevo Testamento también se nos habla de que la Cena del Señor se puede entender como una fiesta de amor fraternal o un ágape. Eso de un ágape es sencillamente una fiesta donde la gente traían alimentos y podían compartirlos juntos en una misma mesa. Cosa que era muy extraño en el mundo antiguo, porque en el mundo antiguo las sociedades estaban muy divididas por clases sociales, o sea, eso se llama una estratificación social. Pues que usted encuentra que en el mundo antiguo los dueños de esclavos no se sentaban a comer con los esclavos, y las personas de mucho dinero no se sentaban a comer con personas pobres, y las personas que tenían propiedades no se podían sentar a comer con alguien que no tenía nada. Pero en la iglesia eso es lo que pasa. Una comunidad de mesa donde todo el mundo participa a la misma vez y se dice entonces esto. ¿Por qué? Porque quiere decir que la gente está en el mismo plano, que la gente es igual. En 1 Corintios 11 del 17 al 22
tenemos una referencia a esta práctica. Aquí se sugiere que la Cena del Señor debe ser un evento social, donde haya respeto y simpatía entre iguales. Aunque la sociedad no los veía como iguales, la fe los ve como personas que son iguales. La fiesta del amor fraternal cristiano se basa en la idea de que toda persona necesita la misericordia divina para vivir. También en el Nuevo Testamento encontramos la frase la mesa del Señor en 1 Corintios 10:21. En nuestro caso, esto nos enseña, así es que lo interpretamos, esto nos enseña que la invitación a la mesa no proviene de nosotros, no proviene de la persona que está oficiando, no proviene de la iglesia local. Proviene del Señor Jesucristo. La mesa es de Cristo. Y es el Señor Jesucristo quien nos invita a participar. Finalmente, encontramos la palabra cena, propiamente, que toma un sentido más profundo cuando se utiliza en 1 Corintios 11:20 en la frase la cena del Señor. La iglesia entendió que en la última cena de Jesús con sus discípulos, que usted puede encontrar eso en Mateo 26, en Marcos 14, en Lucas 22, Jesús había instituido una nueva práctica. Le había dicho a los discípulos que celebraran un nuevo ritual. Así las palabras de Jesús se convirtieron en un mandato, en una orden, en una ordenanza para la iglesia. Por eso vemos que en 1 Corintios 11, del 23 al 26, el apóstol Pablo nos dice que él recibió del Señor. Note bien, el apóstol Pablo no fue uno de los discípulos originales de Jesús. Aunque él estaba vivo en el momento del ministerio de Jesús, ellos nunca coincidieron. El apóstol Pablo tiene su experiencia de fe, su encuentro con Cristo después que Jesucristo ha resucitado. Por lo tanto, él no tiene un conocimiento de primera mano de la cena. Por eso él dice, yo recibí. ¿De quién? De parte de la tradición de la iglesia, de aquellas personas que eran sus mayores en la fe. Él recibió la enseñanza de que Jesús había instituido esta celebración. El apóstol Pablo nos señala que la cena del Señor tiene un carácter doble. Por un lado, es un acto memorial, donde la iglesia recuerda, celebra, evoca la obra de Jesucristo. Pero por otro lado, es un acto de proclamación, una forma de predicación, de anunciar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. En resumen, el Nuevo Testamento presenta la Cena del Señor como un evento donde la iglesia afirma su fe, a la vez que da testimonio de su amor fraternal. Desde el principio, la Cena del Señor ha sido un punto importantísimo dentro del pensamiento y la doctrina cristiana. Y por eso han surgido varias divisiones en la historia de la iglesia alrededor de la manera de administrar este sacramento y de la forma de entender cómo es que Dios se manifiesta durante la celebración de este ritual. Por ejemplo, algunas de las controversias han girado en torno a quién puede participar de la Santa Comunión. Algunas iglesias afirman que la Cena del Señor debe celebrarse regularmente y que debe ser abierta. Y otros dicen, no, esto hay que celebrarlo muy poco, una que otra vez, y solamente para las personas que pasen ciertos niveles de examinación espiritual. Hay otras personas que dicen que la cena debe ser nada más para los que somos miembros de esta iglesia. Y aunque usted sea un creyente, si pertenece a otra iglesia, no puede participar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay dos maneras de ver la Cena del Señor. Por un lado, hay personas que entienden que debemos tener comunión abierta, o sea, que se debe extender la invitación a la mesa a todas las personas que están presentes en la iglesia y que cada persona participa examinándose a sí misma, determinando si esa persona está apta, digna de participar o no. La otra forma de entender la Cena del Señor es lo que se llama la comunión cerrada. Y esta práctica consiste
en ofrecer la cena del Señor solo a una parte de la congregación y se excluyen a las otras personas presentes. Como les indiqué arriba, este es un asunto que aún continúa dividiendo la cristiandad. Mi opinión es que la cena del Señor, dado que es un evento central de la adoración cristiana, debe celebrarse regularmente y que debe ser abierta. Y que, como dice 1 Corintios 11:28, cada cual tiene que examinarse a sí mismo, a sí misma, para determinar si puede participar de manera digna de este ritual. El otro punto que ha dividido la cristiandad es la pregunta sobre cómo se manifiesta la presencia de Cristo en la cena del Señor. ¿De qué manera el Señor Jesucristo está presente cuando llevamos a cabo este evento? Y hay 4 posiciones básicas en torno a la celebración de la cena del Señor. Una es que el pan y el vino, aunque parecen pan y vino, en su forma, en su esencia, se convierten en la carne y la sangre de Jesús. Esa posición se conoce como la transubstanciación y es característica de los movimientos cristianos más antiguos. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas griega y rusa. La segunda posición es que el pan y la copa mantienen su forma y su esencia, pero que la presencia de Jesús va unida, coexiste con estos elementos. Esta posición, que es común en la tradición luterana, se conoce como la consubstanciación. La tercera posición es que la presencia espiritual de Jesucristo se deja sentir de manera real cuando celebramos el ritual de la comunión, cuando participamos del pan y de la copa. Esta posición, que es común en la tradición reformada, se conoce como la presencia real. Y la cuarta manera de entender este sagrado ritual es que el pan y la copa son símbolos, pero símbolos efectivos, o sea, símbolos que tienen poder, símbolos de la presencia de Jesús. Y esta posición también se originó en el tiempo de la Reforma Protestante y se relaciona con la figura de un reformador llamado Ulrico Zwinglio. La mayor parte de las tradiciones protestantes afirman la presencia real o ven los elementos de la cena del Señor como símbolos efectivos, por medio de los cuales la Iglesia recuerda la obra de Cristo y proclama su evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, que de una manera u otra, toda la cristiandad afirma que la presencia de Cristo Jesús, Señor nuestro, se manifiesta en medio de la comunidad cristiana cuando celebramos en fidelidad a las órdenes, los mandamientos de Jesús, la cena del Señor. Las ideas más importantes que le he presentado en esta ocasión sobre la cena del Señor son las siguientes. Por medio de la cena del Señor, en primer lugar, dramatizamos el evento decisivo de nuestra fe, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, por medio de la cena del Señor afirmamos la presencia del Señor, del Dios que vive en medio de la iglesia. En tercer lugar, nos reunimos como miembros de la familia de Dios alrededor de la mesa, teniendo comunidad de mesa. Cuarto, por medio de la cena del Señor, tenemos un momento de comunión personal, usted a solas con Dios. En quinto lugar, afirmamos nuestra unidad como cuerpo de Cristo cuando participamos de la cena del Señor, porque nos une con toda la cristiandad, con todas aquellas personas, no importa la forma como piensen, como entiendan el ritual, todas aquellas personas que celebramos la cena del Señor, estamos unidas espiritualmente. Sexto, por medio de la cena del Señor, proclamamos la victoria final de Jesucristo, quien es el Señor de la vida y quien triunfa sobre las fuerzas de la muerte. Y finalmente, el punto más importante para comprender la cena del Señor es la teología del pacto con Dios. Cuando usted y yo participamos de la cena del Señor,
renovamos ese pacto bautismal, ese pacto que hicimos a la hora de bautizarnos, ese pacto que nos une a Dios y nos une a los demás. Habiendo escuchado la exposición de la palabra de Dios, le invito a que usted y yo participemos en esta hora de la oración. Vamos a orar en unidad como un solo pueblo. Oremos. Dios de amor, gracias por acercarte a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos porque tú nos invitas a cenar contigo. Permite que el pan y la copa sean símbolos efectivos de nuestra comunión contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición a su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando este ministerio. Le recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.